días, alumnos. Soy la profesora Yoremi Acosta de la materia de Economía. El día de hoy vamos a estar revisando el tema de el equilibrio de mercado. Para eso es necesario que ustedes tengan en consideración tanto qué es la oferta y la demanda de mercado. Comencemos por definir algunos supuestos básicos que la economía nos dicta para entender la oferta y la demanda, como por ejemplo la racionalidad. La racionalidad de los agentes económicos es cuando todos los agentes económicos deciden de la manera más óptima posible, de acuerdo a su restricción presupuestal o su nivel de ingresos, la cantidad de bienes y servicios que van a demandar en el mercado. El siguiente supuesto sumamente importante es que todos los actores dentro del mercado tienen la información completa y es simétrica. Es decir, que todas las empresas tienen la información de absolutamente todos los demás competidores del mercado y esta información es simétrica. Quiere decir que todos reciben la misma cantidad de información posible. Este supuesto también aplica para el consumidor. Es decir, también es el consumidor el que va a tener absolutamente toda la información que necesita para tomar sus decisiones de consumo. Y finalmente, el tercer supuesto que les menciono aquí es que existe un número grande de empresas en el mercado. Esto bajo el supuesto de competencia perfecta. Y lo que nos hace referencia al que existan demasiadas empresas en el mercado es que ninguna tiene poder para precisar un precio, para fijar los precios de mercado. Cuando existe un número muy grande de empresas, es el mercado por sí mismo el que va a determinar ese precio, el precio de mercado. Ahora bien, es necesario recordar algunos elementos que componen la demanda y la oferta de mercado. Dentro de la demanda nosotros vamos a tener a los ingresos, los precios de los bienes relacionados y los gustos y preferencias de los consumidores son los que van a determinar la curva de demanda y esta a su vez es la relación inversa entre la cantidad demandada de un consumidor y el precio de ese bien que está consumiendo o adquiriendo. En la oferta, nosotros vamos a tener elementos como los precios de los factores productivos, la tecnología y las expectativas, esto con referencia a las empresas, lo que va a determinar nuestra curva de oferta que tiene una pendiente positiva y nos hace referencia o es una relación directamente proporcional tanto del precio y la cantidad de bienes que produce dicha empresa. Cuando hablamos de la demanda vamos a tener un efecto sustitución y un efecto renta para determinar justamente cuál es la pendiente de nuestra curva de demanda. El efecto sustitución está asociado a la cantidad de bienes que podemos sustituir, es decir, si el precio del café se incrementa, podemos comprar té. Y el efecto renta está asociado al ingreso percibido por una familia. Es decir, si el ingreso de esta familia disminuye, entonces la cantidad demandada de los bienes va a disminuir. O si el ingreso de las personas aumenta, probablemente la cantidad de los bienes van a aumentar e incluso de otros bienes que no necesariamente son de uso común. Entonces, el equilibrio de mercado gráficamente lo podemos observar cuando las curvas de oferta y de demanda se intersectan. En ese punto nosotros hablamos de el equilibrio de mercado, a una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Eso es gráficamente. Teóricamente, el equilibrio de mercado nos dice que estamos hablando de que la producción, la cantidad de productos producidos por las empresas se consume directamente y en su totalidad por los consumidores. Eso es teóricamente el equilibrio de mercado. Definido el equilibrio de mercado, ahora vamos a hablar de cuáles son estas variaciones o los cambios que existen a lo largo de las curvas tanto de oferta como demanda y los desplazamientos que pueden llegar a tener cada una de estas. Por ejemplo, si ustedes notan en estas gráficas que les estoy presentando, podemos tomar como ejemplo la situación de los cubrebocas que vivimos actualmente.
la demanda de cubrebocas se incrementó notablemente y eso ha impactado directamente en el aumento de los precios. Por un lado y por el lado de la demanda, los precios se aumentaron y la cantidad de demanda de cubrebocas ha aumentado. Es decir, aquí no vamos a tener un desplazamiento o un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, sino más bien nuestra curva de demanda se va a ver desplazada hacia arriba y hacia la derecha, puesto que el aumento del precio de este bien no se ha visto reflejado en la disminución de la cantidad. Al contrario, la cantidad demandada sigue siendo muy elevada y el precio es elevado. Por el lado de la oferta, nosotros también vamos a ver afectaciones a lo largo de la curva de la oferta, ya que al incrementarse el precio de los cubrebocas por la mayor demanda, esto significa, en términos de las empresas, incentivos para producir cada vez más cubrebocas, debido a que el precio de este bien se incrementó por efecto de la alta demanda y porque empezó a haber escasez de cubrebocas. Entonces, también la misma curva de oferta se va a ver desplazada para formarnos un nuevo punto de equilibrio, como ustedes lo pueden ver en las gráficas. Este nuevo punto de equilibrio es con un precio de 6, vamos a ponerle 6 pesos, y una cantidad demandada de 11 cubrebocas. Entonces, en el mediano y largo plazo, nosotros vamos a poder tener un nuevo punto de equilibrio a un precio determinado y una cantidad determinada. Otro elemento clave para destacar tanto en el equilibrio de mercado como en la oferta y la demanda es la elasticidad. La elasticidad teóricamente estudia la relación entre las fuerzas aplicadas a los cuerpos y las correspondientes deformaciones, lo que les mencionaba ya. Imagínense ustedes una liga y qué tan elástico o no puede ser esa liga. Esa misma idea es la idea de la elasticidad, precio de la demanda, y la elasticidad, precio de la oferta. Entonces, en economía, la elasticidad va a ser esa variación porcentual que se daría en la cantidad ante la variación de 1% en el precio. Y podemos tener una demanda elástica o una demanda inelástica, es decir, elasticidades de este tipo. Cuando hablamos de una elasticidad elástica o una demanda elástica, cuando la cantidad demandada se ve afectada directamente ante las variaciones en el precio, es decir, se ajusta la cantidad demandada ante una variación en el precio. Cuando hablamos de una situación inelástica, el ejemplo que les di de los cubrebocas sería una situación de elasticidad precio de la demanda inelástica, ya que ante el aumento de precio de los cubrebocas, la demanda no se vio afectada ni disminuida, sino al contrario, sigue siendo la misma o incluso puede ser más elevada. A eso llamamos una elasticidad precio de la demanda inelástica. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen directamente en la elasticidad? Bueno, el primero tenemos que tomar como referencia cuando hablamos de bienes necesarios y bienes de lujo. Cuando son bienes necesarios, en el caso de los cubrebocas, la demanda es inelástica, ya que no responde rápidamente a las variaciones de los precios. Y un bien de lujo sí responde directamente a las variaciones del precio, es decir, si el precio se incrementa, pues la cantidad demandada va a disminuir y eso la hace elástica. Otro factor es la existencia o no de bienes sustitutos cercanos. Si existen, entonces nuestra elasticidad precio de la demanda va a ser elástica, es decir, cualquier incremento en el precio de un bien va a tener una respuesta inmediata en la cantidad demandada. Si no existen, entonces nuestra elasticidad precio de la demanda va a ser inelástica, ya que sí o sí tenemos que comprar o consumir dicho bien. Y finalmente, el último factor de la elasticidad es el horizonte temporal. ¿A qué se refiere esto? Pues tiene que ver con las expectativas de corto, mediano y largo plazo, es decir,
cómo vemos nosotros reflejados en el futuro los precios de bienes que consumimos. Si vemos que los bienes tienden a estar incrementando su precio, entonces vamos a tener la necesidad de consumir más en este momento que los precios no son tan elevados. A eso se refiere este último tercer factor. Es así como concluimos nuestra sesión del día de hoy y les dejo las palabras de nuestro glosario: sustitución, excedente, condición, expectativa y simétrica. Les recuerdo que nosotros hasta el momento ya vimos la explicación tanto teórica como gráfica de la oferta y la demanda y el equilibrio de mercado. En nuestra sesión Zoom del día viernes 1 de mayo vamos a estar revisando el equilibrio de mercado matemáticamente. Yo me despido, jóvenes, les deseo un excelente día y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. I never